bueno, vamos a iniciar el programa con una entrevista con el ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, el señor Juan Carlos Liendo. Señor Liendo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Un gusto estar nuevamente en tu programa y poder compartir algunos puntos de vista sobre situaciones de interés actual. Señor Liendo, bueno, hace ya algunos días se dictó una sentencia de 15 años de prisión contra el congresista Guillermo Bermejo por el delito de terrorismo, nada menos, ¿no? Nada menos. Y es gravísimo porque se trata de un padre de la patria, digamos que ha estado presente, ha estado dentro del Congreso de la República. Y algunos nos preguntamos, ¿no? Así como Bermejo, ¿habrá otros congresistas que puedan estar vinculados y hay un riesgo que en las próximas elecciones se pueda colar otra persona vinculada a un organismo subversivo? La respuesta es lamentablemente es afirmativo, sí, ¿no? Existe siempre el riesgo, ya que en este caso tenemos una sentencia contra un congresista cuya información se conoce desde hace de más de 15 años, que las denuncias están desde que ingresó al Congreso y la justicia ha tardado 5 años en condenarlo teniendo todos los elementos de prueba desde antes de que asuma su curul congresal. Entonces es un problema bien grande. O sea, la pregunta es, ¿se ha tenido que esperar todo su periodo todo su periodo congresal para recién acusarlo y sentenciarlo? Es una necedad total porque la pregunta es válida. ¿Por qué se le sentencia ahora? Y luego hay más miembros involucrados. Claro que sí, está el señor Bellido, el señor Cerrón y mucha gente de su bancada. Ese es un tema real y concreto. Ahora, Por otro lado, el riesgo de que nuevos políticos relacionados con el senderismo tengan nuevamente una curul es un riesgo totalmente abierto y una gran preocupación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la idea ideológica de Sendero se diluye, sus principios fundamentales, como los mantiene el señor Bermejo, de cambiar el ritmo de la historia por medio de la violencia, continúan presentes en cualquier marxista-leninista, ya sea maoísta, ya sea mariateguista, confeso y declarado. Es un riesgo permanente. ¿y cómo es que camuflan esta idea subversiva en una campaña electoral? Es que ellos, en términos ideológicos, porque piensan en términos ideológicos, de acuerdo a un proceso político y de carácter revolucionario, ningún miembro de Sendero Luminoso o de organizaciones terroristas, marxistas, leninistas, tiene un carnet o un letrero que dice yo soy senderista. Yo soy miembro del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Ninguno los tiene. Ellos actúan en la clandestinidad y para ellos la verdad revolucionaria es mentir para agudizar las contradicciones. O sea, ellos no evidencian su identidad, no evidencian su afiliación por sí mismos. Ese es el gran problema. Y aquí se quiere pensar que los terroristas postulan con un letrero que dice yo soy de Sendero Luminoso, yo soy del MRTA. Ese es Claro, un gran problema nuevamente. claro, pero digamos que lo que sí es cierto es que estos congresistas que podrían tener vínculos con organizaciones como Sendero Luminoso vienen del sector de la izquierda, digamos, ya casi extrema, ¿no? Eso sí es, digamos, es fácil de identificar. Sí, son conocidos, están en los atestados policiales, se evidencian, son excarcelados de Sendero Luminoso. Y aquí hay dos cosas que destacar. Primero, que los miembros de esta organización terrorista, excarcelados y algunos relacionados que entraron con Pedro Castillo al gobierno, ya han abandonado los principios de la ideología y se han vuelto en oportunistas políticos. Son Ujú. oportunistas de derecha en términos doctrinarios, lo cual ha causado un serio resquebrajamiento dentro de las bases de las organizaciones terroristas ideológicas. Sin embargo, es posible, a la luz de los hechos, que existan nuevas generaciones, sobre todo de jóvenes,
que sin entender la historia y manteniendo el resentimiento social y la frustración propias que genera su ideología, no, sean un elemento renovador de la violencia. Eso es cierto, es Claro. posible. Hay que estar muy atentos, sobre todo en las universidades y en los centros educativos, donde permanecerían algunos miembros de esas organizaciones terroristas enseñando o dictando clases. Claro, eso que usted menciona es gravísimo, ¿no? Y peligrosísimo. Que estén en centros educativos, no sé, en universidades, camuflados, escondidos, digamos, como maestros o también como estudiantes, ¿no? Eso es lo grave también, porque le empiezan a lavar la cabeza a los jóvenes. Claro, ese es el gran problema. Mira, Carlos, ninguna sociedad que se tenga a sí mismo un mínimo de respeto, un mínimo criterio de seguridad, integra a su vida política a miembros de una organización de asesinos y criminales que utilizaron el terror como arma política. O sea, eso no puede pasar en una sociedad sana. Sin embargo, aquí muchas ONGs o muchos liberales piensan que incluir a estos elementos de organizaciones terroristas a la vida política es un mecanismo de generar expectativas de paz. Muy por el contrario, es indispensable que la verdadera y real memoria del país se oriente a nunca olvidar que malos peruanos influenciados por una ideología que promueve la muerte como única opción de hacer política puedan estar en los aparatos del Estado. Ya los hemos tenido en el Poder Judicial, de repente todavía hay en el Congreso y en el Ejecutivo con Pedro Castillo. Es algo que no podemos permitir como peruanos. Ahora, señor Liendo, usted mencionaba hace un momento que algunos de estos digamos, terroristas, ya que incluso han cumplido condena algunos, otros que no, pero que han tenido vínculos, tratan de, digamos, blanquearse un poco y cambiar, digamos, esconder esta afiliación y esconderse en otras agrupaciones políticas. Pero es fácil para una persona que ha estado, digamos, inmersa en este mundo, despercudirse de esa ideología. A ver, al punto de vista personal, las personas cambian, eso es posible. O sea, las personas no son una piedra que está tallada y que no pueden dejar de cambiar su forma, salvo que se destruya. Es cierto que la psicología de los terroristas, aquellos que han generado muertos, que han matado de una manera malsana, tienen una mente criminal y asesinos dentro de su personalidad. Eso cambiar es sumamente difícil. Las personas cambian, pueden cambiar, pero las sociedades tienen que recordar, ¿no? ¿Y cuál es la implicancia? Y aquí no hablo de personas, hablo de la ideología, ¿no? ¿Cuál es la implicancia política de llevar a puestos oficiales del Estado a personas que representan y aún, más aún, defienden los principios de una ideología que solamente tiene como motor de cambio el generar la violencia? Y es el marxismo. Todo marxista, salvo que sea un marxista mutante, que eso no existe. Todo marxista-leninista apuesta por el cambio de las circunstancias, agudizando las contradicciones, o sea, no presentando soluciones, agudizando contradicciones y como la violencia motor de la historia. Eso es lo que no se puede permitir, Claro, ahora, ¿no? Más allá de las personas. Es importante tener en cuenta que esas ideas, mira, Carlos, han generado el fracaso, la vida, la pérdida de la vida, el desajuste social de miles de jóvenes de las generaciones de los 80 o 90. O sea, ese es el grado más perverso de esta ideología, contaminar psicológica, sociológicamente toda una generación de jóvenes. claro, ahora, siempre cuando se cuestionaba el tema de Bermejo, se hablaba de esta afiliación, él y también sus seguidores y digamos, la gente que piensa como él, gente también de su bancada, digamos que manoseaba o jugaba mucho con el tema del terruqueo, ¿no? Señalan que ahora hablar de esos temas es terruquear a alguien. Se ha manoseado este tema, ¿no? Sí, la palabra terruqueo forma parte de una narrativa muy elaborada, impulsada por
grupos liberales progresistas globalistas, o sea, por grupos desde caviares hasta liberales progresistas extremos y ellos son muy, muy dañinos a la sociedad, que consideran que desapareciendo la palabra terrorismo desaparece el hecho concreto. Ellos consideran que el mundo es una construcción social producto de la narrativa. Y si la narrativa no menciona terrorismo, entonces simplemente no existe. Esto es lo más dañino para la sociedad. La palabra terruqueo, en ese sentido, corresponde a este tipo de narrativa. Por un lado, la de promover, involucrar, incorporar a personas involucradas con organizaciones terroristas en la vida política nacional legal y abierta. Ese es por un lado. Y por otro lado, sirve de victimización para posiciones radicales extremas, como la del señor Bermejo. La pregunta es, ahora el señor Bermejo, sentenciado por terrorismo, ¿se le puede llamar terrorismo? La respuesta, ¿se le puede llamar terrorista? La respuesta es sí, se le puede llamar terrorista. Más allá de lo que digan estos grupos progresistas o miembros de su bancada asociados con él. Claro, ahora, cuando usted mencionaba el tema de las universidades, inmediatamente se le viene a uno a la mente estas imágenes allá por fines de los 90 de, digamos, la Universidad San Marcos, tomada en algunas facultades por delincuentes terroristas, ¿no? Que aleccionaban y amenazaban a algunos estudiantes que no pensaban como ellos y hacían una serie de movilizaciones. Hubo una recuperación durante el gobierno de Alberto Fujimori, entraron las Fuerzas Armadas a tratar de limpiar un poco la casa. Pese a todo este tiempo que ha pasado, ya décadas de ello, todavía existe, entiendo, el riesgo de que permanezcan estas facciones, esta gente vinculada al terrorismo, tratando de, digamos, lavarle la cabeza a los jóvenes y mandarlos a las calles de repente a participar en algunas movilizaciones. El riesgo latente, sí. Es más, en las últimas semanas hemos visto algunos videos de alumnos enmascarados entran nuevamente a las clases para sacar a los profesores y obligar a los alumnos a desfilar ante legítimas demandas y protestas de la administración de la universidad, en este caso San Marcos. Mira, San Marcos alberga lo mejor de la juventud peruana. Los chicos con mayor potencia, no solo emprendedora, sino con potencial intelectual imprescindible para el desarrollo nacional y que fue tomado en sus comienzos por Sendero Luminoso durante los 80, los 90, ¿sí? Hoy el riesgo sigue bajo la figura de un anarquismo disfrazado, ¿no? Un anarquismo populista de muchachos que por justas demandas de gestión educativa dentro de la universidad lo transformarían en una agenda ideológica. La mejor manera de evitar que existan grupos radicales, extremistas, en una universidad tan potente y poderosa como es San Marcos, es una eficiente gestión educativa sin corrupción. ¿No? Y el tema de San Marcos y muchas universidades estatales es fatal, no por los alumnos, pero sí por los gestores académicos que lucran con presupuestos del Estado y son ineficientes y hay corrupción. Nadie quiere mirar la corrupción dentro de las universidades, que es la principal excusa para que penetren ideologías radicales, violentistas, que contaminen la mente de los jóvenes. ¿Y cuál es este riesgo que se corre con esta contaminación de la mente de los jóvenes? El riesgo que se corre es que la corrupción se profundice, porque esta ideología no le interesa luchar contra la corrupción, le interesa generar violencia y extender el caos. El riesgo más grande es que la corrupción crezca. Y si la corrupción crece, se agudizan las contradicciones, los jóvenes se vuelven más rebeldes, más contestatarios, y ahí es donde vienen las respuestas radicales. No, no es el problema la ideología, porque la ideología está totalmente desfasada, es una ideología de muerte. El problema es la corrupción que sirve como excusa para generar polarización política y esa polarización política alimenta más la corrupción. Ese es el gran problema. Claro. Ahora, cambiando un poco de tema, y también tiene que ver con esto que estábamos hablando, ¿no? Una serie de protestas, una protesta fuerte a mitad de mes, y se protestaba contra el Ejecutivo, contra el Legislativo,
Es fácil que en estas movilizaciones se infiltren este tipo de organizaciones que lo que generan o lo que buscan generar es el caos. Es fácil también identificarlas. A ver, es sumamente fácil que estos grupos violentistas se enfrenten en se infiltren en las movilizaciones porque no hay mecanismos de control. Además, se supone que es una manifestación libre y abierta. Lo que pasa en el primer tiempo de las manifestaciones, cuando llega la noche, se activan estos grupos violentistas infiltrados, sí, con la finalidad de generar violencia. La respuesta es clara y concreta. Sí es fácil que se infiltren y es mucho más fácil que la policía los detecte. Desde su forma de acción y la experiencia policial, la identificación es facilísima. El problema es que no se les detiene y no se les juzga por hacer violencia. ¿Por qué? Porque por una parte se justifica a partir de la violencia la victimización del Estado para encubrir su incompetencia y su corrupción, y por el otro lado se justifica la polarización de la violencia. Le conviene tanto a los polarizadores como a un gobierno ineficiente y corrupto. Esa es una trampa de lo que vemos en cada una de las manifestaciones. Claro, bueno, lo que usted menciona es cierto, ¿no? Vemos en movilizaciones personas heridas, ¿no? Policías heridos, pero de detenidos muy Nadie. poco o nada. No, no hay ni, mira, no hay ni detenidos, ni tampoco sancionados dentro de la policía por permitir 80 heridos de la policía. O sea, la policía tiene que estar segura y no puede existir que exista una violencia de tal magnitud contra la policía sin detenidos y sin responsables dentro de la policía. Es el mundo al revés. Por eso es que estamos mal. Y el tema de la seguridad ciudadana, bueno, es un tema que preocupa a todo el mundo, que todo el mundo lo vive de alguna manera, la siente en la calle, incluso a veces estando en casa, siente esa inseguridad, porque no sabemos, en algunas zonas de Lima puede, no sé, caer una bala perdida, qué sé yo. Y se declaró un estado de emergencia. Básicamente, este estado de emergencia está dirigido a algunas restricciones dentro de penales. Se da una serie de allanamientos. Estas actividades que viene ejecutando el gobierno de José Geri respecto a la seguridad ciudadana, ¿cómo las califica? Mira, Carlos, no se da un estado de emergencia para hacer más de lo mismo. No se da un estado de emergencia para restringir derechos constitucionales fundamentales de la libertad humana para que las instituciones hagan su trabajo normal. Las requisas, la seguridad, la disciplina dentro de los penales es una situación normal y corriente, no requiere estado de emergencia. En consecuencia, y así igual todas las medidas dictadas son medidas sumamente superficiales que no justifican un estado de emergencia. Por eso se denigra el estado de emergencia. Y el problema aquí grave y concreto es que hay inseguridad ciudadana, pero la seguridad ciudadana no es el problema, no es un problema de dimensión de la seguridad ciudadana que, de acuerdo a ley, no involucra el crimen y es un problema de violencia social y de delincuencia. Lo que estamos viendo es un fenómeno de crimen transnacional organizado que debe verse en la dimensión de la seguridad nacional. Y aquí ya basta de estado de emergencia. El presidente debe estar obligado a convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional para que elaboren un acta y definan este problema y comiencen a actuar seriamente. Mientras no se considere la violencia que hay en las calles, que es falta de inseguridad ciudadana, pero va más allá, mientras que no se considere esta violencia criminal en su verdadera magnitud, como es de seguridad nacional, vamos a seguir empeorando. Entonces, este estado de emergencia, según su óptica, es uno de los tantos que se han dado durante los últimos años. Es uno más. Es, es peor de lo mismo. Este estado de emergencia es peor de lo mismo. ¿Por qué peor? Porque las condiciones se siguen agravando. O sea, estoy repitiendo la misma receta, le estoy dando la misma medicina al enfermo y el enfermo cada día empeora más. Entonces, si estoy aplicando un estado de emergencia que es más de lo mismo, el enfermo sigue empeorando. Entonces, no es más de lo mismo, es peor de lo mismo. Entonces, ¿qué? Lo que no hay una es, antes de tomar esta medida, como ha sucedido, no hay una estrategia antes. Exactamente, es que un estado de emergencia no aparece del cerebro y de la voluntad de un presidente. Un estado de emergencia
debe aparecer como producto de la reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que Ujú. tiene todos los procedimientos legales. Es una institución donde hay firmas y hay responsabilidades de quienes decretan el estado de emergencia. Hay objetivos puntuales, espacios de territorio, tiempos específicos, presupuestos. Todo eso se ve en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Los estados de emergencia no pueden salir debajo de la manga como debajo del sombrero de un mago que saca un conejo. No, Claro. aquí se debe respetar la Constitución, la ley y las instituciones encargadas de seguridad. Sigue siendo los estados de emergencia peor del mismo y una forma de encubrir la incompetencia del Estado. Claro. Señor Liendo, la última. Hemos hablado del estado de emergencia y del presidente José Gerí. Respecto a inseguridad ciudadana, ¿hasta cuándo cree usted que le va a durar esta luna de miel al presidente Gerí? No lo puedo decir, es impredecible. Más asesinatos de choferes. Y ya desde hace más de año y medio ya vengo anunciando. Y ahora mueren mujeres y niños dentro de las combis. La extorsión se ha masificado. El diagnóstico es totalmente incierto. Cualquier hecho grave, ¿no? Desde un motín en las cárceles con decenas de presos muertos, más personas fallecidas a causa de extorsión, sicariato. Todos los grupos musicales están siendo extorsionados, etcétera, etcétera. Si esto continúa así, el gobierno es totalmente incierto. Bien, señor Liendo, siempre es un gusto conversar con usted sobre estos puntos. Bueno, y esperamos tenerlo en una nueva oportunidad. El gusto es mío, Carlos. Un fuerte abrazo. Buenos días. Buen fin de semana. Bien, estuvo con nosotros el señor Juan Carlos Liendo, es ex jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, con quien abordamos el tema de la seguridad ciudadana, pero al inicio hablamos del tema de Bermejo. Estamos ante el riesgo de que en las próximas elecciones se cuele otro Bermejo en el Parlamento. Para Juan Carlos Liendo, sí existe esa posibilidad, está latente, porque tratan de camuflarse muchos de ellos en la campaña política y terminan ocupando una curul. Guillermo Bermejo ha afrontado un proceso judicial de 5 años. 5 años. Es decir, antes de que sea electo congresista por, en ese momento, Perú Libre. Después ya se cambió, se salió de la bancada, se desafilió. Incluso era candidato a la presidencia con una alianza. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a repetir esta situación de votar o llevar al Congreso a alguna persona vinculada con el terrorismo? Guillermo Bermejo ha sido sancionado, ha sido sentenciado a 15 años de prisión por este delito. No es poca cosa. Eso nos invita a reflexionar, y como decimos aquí y vamos a seguir repitiendo durante toda esta época de campaña electoral, hay que informarse para ver a quién llevamos no solo a la presidencia, sino también al Congreso. Vamos a tener un Congreso bicameral, muchos más legisladores, y hay que saber elegir.